Cuando era niña, mis experiencias se vieron fuertemente impactadas por mi experiencia en el colegio. Algunas eran buenas, otras no. Tuve algunos profesores que fueron muy amorosos y solidarios y me enseñaron que la educación era importante para tener oportunidades. Algunos profesores tenían opiniones negativas sobre las familias pobres y esto afectó la forma en que se dirigían a mí y a mi familia. Por ejemplo, cuando llegué tarde, una profesora me dijo que todo lo que tenía que hacer era comprar un reloj despertador. Le dije a mi madre y ella estaba muy estresada porque no podíamos permitirnos comprar eso en ese momento. Otra profesora le dijo a mi madre que era perezosa porque no había hecho mi tarea. Esto hizo que mi madre se enojara mucho porque yo tenía mucho trabajo en casa ayudándola a cuidar de mis hermanos. Cuando era niña, mi juego favorito era la escuela, donde jugaba a ser profesora, así que obviamente tengo mucha práctica. Esto sigue afectando mi opinión de que estaba destinada a ser profesora. Luego fui a la universidad. Como estudiante trabajé a tiempo completo ayudando a adultos que tenían diversas discapacidades. Esto impactó mis puntos de vista del conocimiento y ayudó a ver a las personas por sus habilidades. Recibí mi licenciatura en educación religiosa. Después de enseñar educación religiosa, durante muchos años seguí con la educación matemática. Mi primer trabajo como profesora fue en Orlando, Florida, en una comunidad muy pobre. El 40% de nuestros alumnos eran refugiados del terremoto de Haití. Todos los alumnos eran desventajados históricamente en los Estados Unidos. Tuvimos varios que estaban sin hogar y varios que tenían un padre encarcelado. En este momento, Florida comenzó a implementar el estudio de lecciones para todos los colegios y impactó profundamente esta comunidad de profesores y yo. Más tarde, me mudé al norte de Illinois y enseñé matemáticas a sexto y séptimo básico. Aquí regresé a la universidad para completar mi maestría en educación matemática y más tarde para obtener mi doctorado en educación matemática. También tuve una pequeña comunidad de profesores que tuvieron cierto impacto en mis ideas sobre la educación matemática y las dificultades que tenemos en los Estados Unidos. Tuve otra comunidad de profesores a los que me uní fuera de mi escuela. Nos llamamos Colaboración de Profesores de Justicia Social, como SJTC. Además, me enamoré de los escritores de educación Dewey, Freire y Bob Peterson. También leí a los escritores de educación matemática Bob Moses y Rocha Gutiérrez. Estos escritores me ayudan a comprender los sentimientos generales que tenía con respecto a la democracia y la educación, así como la dinámica de poder del ayuda. Cuando era niña, mis experiencias se vieron fuertemente impactadas por mi experiencia en el colegio. Algunas eran buenas, otras no.
Tuve algunos profesores que fueron muy amorosos y solidarios y me enseñaron que la educación era importante para tener oportunidades. Algunos profesores tenían opiniones negativas sobre las familias pobres y esto afectó la forma en que se dirigían a mí y a mi familia. Por ejemplo, cuando llegué tarde, una profesora me dijo que todo lo que tenía que hacer era comprar un reloj despertador. Le dije a mi madre y ella estaba muy estresada porque no podíamos permitirnos comprar eso en ese momento. Otra profesora le dijo a mi madre que era perezosa porque no había hecho mi tarea. Esto hizo que mi madre se enojara mucho porque yo tenía mucho trabajo en casa ayudándola a cuidar de mis hermanos. Cuando era niña, mi juego favorito era la escuela, donde jugaba a ser profesora, así que obviamente tengo mucha práctica. Esto sigue afectando mi opinión de que estaba destinada a ser profesora. Luego fui a la universidad. Como estudiante trabajé a tiempo completo ayudando a adultos que tenían diversas discapacidades. Esto impactó mis puntos de vista del conocimiento y ayudó a ver a las personas por sus habilidades. Recibí mi licenciatura en educación religiosa. Después de enseñar educación religiosa, durante muchos años seguí con la educación matemática. Mi primer trabajo como profesora fue en Orlando, Florida, en una comunidad muy pobre. El 40% de nuestros alumnos eran refugiados del terremoto de Haití. Todos los alumnos eran desventajados históricamente en los Estados Unidos. Tuvimos varios que estaban sin hogar y varios que tenían un padre encarcelado. En este momento, Florida comenzó a implementar el estudio de lecciones para todos los colegios y impactó profundamente esta comunidad de profesores y yo. Más tarde, me mudé al norte de Illinois y enseñé matemáticas a sexto y séptimo básico. Aquí regresé a la universidad para completar mi maestría en educación matemática y más tarde para obtener mi doctorado en educación matemática. También tuve una pequeña comunidad de profesores que tuvieron cierto impacto en mis ideas sobre la educación matemática y las dificultades que tenemos en los Estados Unidos. Tuve otra comunidad de profesores a los que me uní fuera de mi escuela. Nos llamamos Colaboración de Profesores de Justicia Social, como SJTC. Además, me enamoré de los escritores de educación Dewey, Freire y Bob Peterson. También leí a los escritores de educación matemática Bob Moses y Rocha Gutiérrez. Estos escritores me ayudan a comprender los sentimientos generales que tenía con respecto a la democracia y la educación, así como la dinámica de poder del ayuda.